Fue una fiesta increíble. Sinceramente, si tuviera que elegir los momentos más felices y maravillosos de mi vida, esa fiesta de Halloween estaría entre ellos. Por eso duele tanto recordarla. Me hace querer romper en llanto cada vez que pienso en la cosa horrible y terrible que ocurrió justo delante de nosotros, y cómo ninguno se dio cuenta. Se siente tan obvio, viéndolo en retrospectiva. Supongo que después de los hechos, todo parece más claro. No diría que soy una persona particularmente poco social. Creo que me llevo bien con la gente una vez que los conozco, pero dar ese primer paso de contacto siempre me ha parecido muy difícil. Siempre me sentí increíblemente incómodo al ser presentado a desconocidos, y aunque disimulo bien esa incomodidad, suele hacer que adopte una actitud algo rígida y formal al conocer gente nueva. Como consecuencia, y en parte debido a la pandemia, la mayoría de mis interacciones sociales de los últimos años han sido en línea. La incomodidad sigue ahí, por supuesto, pero se siente mucho menos intensa cuando las personas que estoy conociendo son solo texto en una pantalla. Sin embargo, esto significa que la mayoría de mis amigos viven bastante lejos. Unos pocos viven a aproximadamente 1 hora en auto, por lo que solemos pasar tiempo juntos cuando es posible. Al menos lo hacíamos antes de la fiesta. Hoy en día, simplemente se siente mal. En una de esas reuniones con 3 amigos, discutimos la posibilidad de organizar una gran fiesta. Todos navegábamos en círculos sociales similares, y habíamos considerado por un tiempo invitar a algunos de los amigos en línea que habíamos conocido a lo largo de los años, al menos a los que confiábamos. Fui yo quien sugirió que organizáramos la fiesta en Halloween. A partir de ahí, la conversación giró rápidamente en torno a los temas, ya que, ¿qué tipo de fiesta de Halloween no tendría un tema? Jessica sugirió que hiciéramos algo inspirado en la mitología y la historia antigua. Siempre había estado muy interesada en leyendas, mitos y literatura clásica de todo tipo. Y recuerdo con cariño nuestras discusiones sobre Beowulf, la epopeya de Gilgamesh y el romance de los 3 reinos. Aunque me hubiera encantado complacerla, los otros señalaron que podría ser un tema algo nicho, así que continuamos discutiendo. Sadie, la novia de Jessica, sugirió un tema basado en películas de terror. Sadie, en parte gracias a mi ánimo, había estado viendo muchas películas de terror últimamente, y todos habíamos disfrutado de pasar el tiempo juntos viendo algunos de los clásicos. Parecía un tema sólido, y Jessica y yo casi estábamos de acuerdo, pero fue entonces cuando Jake sugirió su idea. En cualquier grupo de amigos queer, suele haber un miembro heterosexual al que consideran seguro por los demás. Jake era ese amigo. Todos lo considerábamos confiable, y nunca teníamos que preocuparnos de que dijera algo fuera de lugar cuando la conversación se tornaba colorida. Medio esperaba que Jake sugiriera un tema histórico, dado su título en historia militar, pero en su lugar sugirió que hiciéramos una fiesta de Halloween tradicional, juegos con manzanas, tallado de calabazas, ese tipo de cosas. De inmediato, el resto de nosotros estuvimos de acuerdo en que este sería el mejor camino a seguir. No solo significaba que ninguno de los invitados tendría que ajustar sus disfraces para la ocasión, sino que ninguno de nosotros había asistido nunca a un evento así. Y la novedad de algo a la vez nostálgico y extraño era la combinación perfecta. Instantáneamente, comenzó la discusión sobre las actividades, las decoraciones, y si deberíamos reunir fondos para alquilar una máquina de niebla. Obviamente, los 4 no planeamos toda la fiesta en una noche. Todavía teníamos que decidir en quién confiábamos lo suficiente como para darles la dirección de Jessica. Se decidió desde el principio que su casa era la más adecuada para el evento. Enviar invitaciones, e incluso organizar algunas recaudaciones de fondos en línea para intentar obtener boletos de avión para algunos de nuestros amigos más lejanos. Durante los meses que tomó este proceso, pronto descubrimos que lo que había comenzado como una simple charla estaba tomando rápidamente la forma de lo que parecía una excelente celebración. Cada uno de nosotros iba a aportar alguna actividad y nos encargaríamos de supervisarla y comprar los suministros necesarios. La formación médica de Sadie le dio la macabra idea de montar una mesa de tallado de calabazas con temática de autopsia que, si bien no era estrictamente tradicional, encajaba también con la estética de la fiesta que a todos nos pareció encantadora. Jessica se encargó de conseguir un barril de madera de estilo antiguo para el juego con manzanas, usando sus habilidades artísticas para pintar diversas criaturas de Halloween en los costados. Mi idea fue algo tonta, pero terminó siendo útil. No pude averiguar si el juego tenía un nombre real,
o si simplemente se llamaba el juego del espejo, pero había escuchado que si te miras a ti mismo en el espejo el tiempo suficiente, tu mente distorsionará la imagen de manera espeluznante, así que iba a preparar el baño con velas y una silla, y las luces apagadas. Jake decidió que iba a organizar un juego de cerebro de hombre muerto. Si alguna vez has leído historias de miedo para contar en la oscuridad, probablemente conozcas este juego. Se preparan una serie de cajas con trozos de tela cubriendo las aberturas, y dentro de cada caja se colocan objetos desagradables que se sienten como partes del cuerpo de un hombre muerto. Uvas peladas para los ojos, un cuenco de ketchup diluido para la sangre, un tomate blando para el cerebro, etc. Había una especie de pseudo-poema que debía acompañar el juego, pero a Jake no le importó seguir al pie de la letra la versión tradicional. Dijo que le pondría su propio toque. Todos pensamos que era una gran idea y que encajaba perfectamente con el tema. Jake incluso se puso a hacer unas cajas personalizadas, cada una etiquetada con la parte del cuerpo correspondiente. Su versión consistiría en globos oculares, tripas, corazón, dedos y, por supuesto, el cerebro. Los meses hasta la fiesta se convirtieron en semanas, luego en días, hasta que finalmente llegó la noche. Llegué temprano, junto con Sadie, para que pudiéramos preparar nuestras actividades antes de que llegaran los invitados, pero Jake no estaba por ningún lado. Le enviamos mensajes de texto, pero no recibimos respuesta, lo cual fue un poco preocupante. Sin embargo, intentamos continuar, asumiendo que algo lo estaba ocupando por un rato. En cuanto a disfraces, Sadie y Jessica decidieron ir como Carmilla y Laura, de Carmilla. Recientemente habíamos visto la película La hija de Drácula, que estaba inspirada en la novela. Aunque la película en sí fue más o menos, inspiró a ambas a leer la obra original, que disfrutaron bastante. Dada la baja estatura de Sadie en comparación con Jessica, era algo divertido ver a una Carmilla que necesitaría un taburete para succionar con éxito la sangre de su víctima. En mi caso, decidí disfrazarme de la bruja Kessia Mason del cuento de Lovecraft, Los sueños en la casa de la bruja. Fue fácil conseguir algo de ropa al estilo puritano, un chal gris raído y un pequeño ratón de juguete al que le cambié la cabeza por la de una figura de acción con barba. En general, creo que el efecto fue bastante bueno, aunque no me molesté en intentar envejecerme con maquillaje. La estación de manzanas para Jessica y la mesa de autopsia de calabazas para Sadie se prepararon rápidamente, y luego me ocupé de hacer las modificaciones necesarias al baño. En este punto, se esperaba que llegaran los primeros invitados, y estábamos cada vez más preocupados por la ausencia de Jake. Intentamos llamarlo, pero la llamada iba directo al buzón de voz. De los 4, Jake era generalmente el más puntual, así que este comportamiento era muy extraño. Decidimos que tendríamos que empezar sin él. No es que tuviéramos muchas opciones en ese momento, y apenas lo dijimos, comenzaron a llegar los primeros invitados. Nuestros primeros visitantes de la noche fueron Ashley y Dawn, recién llegados de su luna de miel en Columbia Británica. Dawn parecía sacado de un cartel de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, con una camisa a cuadros y una máscara de soldador abierta. El disfraz de Ashley parecía un personaje de algún dibujo animado o videojuego que no conocía, cabello rosado con estilo punk y grandes guantes mecánicos de boxeo. A pesar de mi falta de familiaridad con el personaje, el disfraz parecía estar bien hecho, y aunque sus disfraces no combinaban, los dos formaban una pareja bastante linda. Apenas habíamos terminado las presentaciones cuando Sok y su novio llegaron después. Sok es un gran artista, con habilidades en más medios de los que puedo contar, uno de esos que no solo es bueno en todo, sino que es un maestro en todo. Parece que había enfocado su talento artístico en el papier-mâché recientemente, ya que su disfraz parecía estar hecho principalmente con esa técnica. Era una especie de bestia monstruosa, con colmillos, garras y piel escamosa. Aunque era bastante impresionante, no podía discernir si era una referencia a algo o una creación original de Sok. El novio de Sok, cuyo nombre nunca puedo recordar, llevaba simplemente un traje de científico loco, completo con gafas y guantes negros largos. Era un caballero bastante bajo y ansioso, micólogo de profesión si mal no recuerdo, y aunque parecía disfrutar de la fiesta, tendía a quedarse nerviosamente junto a su novio. Después llegaron Carlos y Elizabeth, que compartieron un viaje para ahorrar dinero. Ambos acababan de aterrizar después de vuelos larguísimos, Carlos desde Brasil y Elizabeth desde Francia.
y estaba claro por sus ojos cansados y miradas ocasionalmente perdidas que tenían jet lag. Carlos no había tenido tiempo de preparar ningún disfraz, así que simplemente llevaba un traje de tweed y un cartel colgado del cuello que decía, «Soy una marioneta humana». Elizabeth, por su parte, logró ponerse un poco de maquillaje de payaso. A pesar del cansancio, los dos parecían animarse rápidamente, ya que era la primera vez que nos encontrábamos en persona, y nuestro entusiasmo fue contagioso. Penúltima llegó Astra, vestida con el atuendo de un soldado napoleónico. Sabía sin preguntar que cada aspecto del uniforme era lo más preciso posible. A los pocos minutos de su llegada, Astra, Carlos y Elizabeth estaban inmersos en una conversación sobre las complejidades del diseño de juegos de rol de mesa ligeros, un tema que discutieron durante gran parte de la fiesta. Finalmente, después de que todos los demás invitados ya habían llegado, apareció Jake. Alguien llamó a la puerta de madera gruesa de Jessica, y como todos los demás estaban ocupados conversando, fui a abrir. Me encontré cara a cara con un infante de la Primera Guerra Mundial, usando una máscara de gas, completo con casco Brody y un revólver Webley de réplica que le presté. A su lado había una serie de cajas de madera. Lo saludé con un abrazo, al que respondió en silencio y con rigidez. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Presionó un papel doblado en mi mano, el cual leí de inmediato. Decía, «Perdón por llegar tarde, no encontré la tarjeta para el tren. Tengo un resfriado y he perdido la voz. Probablemente tendré que irme temprano, pero pensé que al menos debía venir mientras pudiera. Te lo habría dicho antes, pero mi teléfono dejó de funcionar. Creo que se le acabó la batería». Me disculpé profusamente por las dificultades que había experimentado, y lo conduje hacia la casa entre los aplausos de nuestros amigos, cargando las cajas que había traído para él. Cada caja estaba hecha de madera oscura teñida con una abertura cubierta de tela negra, y una etiqueta quemada sobre las aberturas indicando qué parte del cuerpo contenía cada una. Realmente era impresionante, y felicité a Jake por su trabajo, a lo que él simplemente asintió. Le ayudé a preparar el juego de cerebro de hombre muerto en la mesa que habíamos apartado, y el resto de la fiesta continuó según lo planeado, aunque la notoria ausencia de la voz de Jake se notaba. Todo sobre la fiesta fue perfecto. Sinceramente, creo que nunca había tenido una ocasión tan feliz en toda mi vida. Hubo risas, bromas. En algún momento, Ashley y Dawn sacaron algunos juegos de cartas. Elizabeth dirigió una breve sesión de un juego de rol de horror de su propio diseño. Fue una noche realmente mágica. La temática clásica de la fiesta de Halloween tampoco pasó desapercibida. Pasamos mucho tiempo buscando manzanas en el agua, mirando al espejo a la luz de las velas, aunque rápidamente degeneró en cánticos de Bloody Mary, tallando calabazas, y a todos en la fiesta les encantó la versión de cerebro de hombre muerto de Jake. Aceptó cada cumplido con un educado asentimiento y un toque a su casco. Había 5 cajas, etiquetadas como ojos, tripas, dedos, corazón y finalmente, cerebro. Siempre he sido algo aprensivo cuando se trata de frutas podridas, carne cruda y otros alimentos incomestibles, y lo que sentí en esas cajas rápidamente activó ese asco latente. Solo llegué a la caja de las tripas antes de retirarme, explicando entre risas que vomitaría si tuviera que pasar por todo el juego. Hubo muchas bromas sobre ser un cobarde, pero no me presionaron para continuar. Ya habíamos planeado hacer de la fiesta una pijamada, ya que no esperábamos que nadie desembolsara el dinero para un hotel. Al final de la noche, sacamos los colchones inflables y las almohadas. Tan pronto como quedó claro que la parte más activa de la noche había terminado, Jake se excusó en silencio, entregándole a Jessica una nota de agradecimiento por organizar la fiesta. Todos nos despedimos cariñosamente de él. Cada uno de nosotros lo abrazó, y se fue con un último saludo y un saludo alegre. Esa noche dormimos profundamente, felices de la compañía de amigos, y cansados después de una noche de diversión inocente y alegre. Fue una fiesta perfecta, y a pesar de lo que ahora sé, sigo reviviendo esa noche en mi mente una y otra vez, recordando lo feliz y satisfecho que me sentí. Todo cambió en la mañana. Me desperté más temprano de lo habitual, arrugando la nariz por un olor desconocido. Me levanté para investigar, más con la intención de deshacerme del olor para volver a dormir que de comenzar el día. El olor venía de las cajas, un hedor a podredumbre y enfermedad. El olor de carne comenzando a descomponerse. Recuerdo que me maldije mentalmente por no recordar decirle a Jake que las llevara consigo cuando se fue.
Me puse un par de guantes de goma y metí la mano, tratando de no vomitar. Empecé con la caja etiquetada como ojos. Debí haber despertado a todo el vecindario con mis gritos. La policía llegó en 15 minutos para tomar nuestras declaraciones. Seguían pidiéndonos una descripción del sospechoso, cómo se veía, y tuvimos que sacudir la cabeza y decirles que no lo sabíamos. Que no podíamos decir quién era debajo de la máscara de gas. De hecho, ni siquiera sabíamos si él era un él. No vimos su rostro después de todo. Se llevaron los ojos, las tripas, los dedos cortados, el corazón y la cabeza cortada con la parte superior del cráneo cuidadosamente removida como evidencia, pero imagino que la familia de Jake obtuvo rápidamente la custodia de los restos poco después. No es como si la policía forense pudiera obtener huellas digitales utilizables, dado que muchos de nosotros los habíamos tocado. Solía amar Halloween. No solo disfrazarme como mi personaje favorito de terror, hacer comida temática de horror o poner decoraciones. No. Me encantaba la atmósfera que llenaba nuestro vecindario, transformándolo de su aspecto aburrido a algo aterrador y emocionante. Mi vecino y mejor amigo, Mark, era un fanático aún mayor que yo. Cada año, intentaba hacer el mejor disfraz o la decoración más aterradora. Pero, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para convertirnos en los reyes de Halloween, nunca podíamos compararnos con Black. Black era un hombre de avanzada edad. Había enviudado hacía aproximadamente una década, dejado atrás por una esposa malvada y despiadada que trataba al vecindario entero como basura. Lo único que ella amaba era Halloween, y se aseguraba de que toda la atención se centrara en ella cada año el 31 de octubre. Cuando murió, casi me sentí aliviado por el pobre hombre. Aún así, por razones que no podía comprender, decidió mantener viva la tradición de su esposa abusiva. Cada año, él ideaba el despliegue más grotesco de decoraciones que inducían pesadillas. Toda su casa se transformaba en un lugar de horror absoluto y desquiciante. Construía una piscina de sangre en su jardín, o cubría toda la casa con telarañas, liberando una horda de arañas solo para demostrar que podía hacerlo. Era tan hermoso como repugnante. La manera en que constantemente lograba superarse a sí mismo traía gran alegría al resto del vecindario. Lamentablemente, Mark no podía soportarlo. Es un maldito buscador de atención. Siempre tiene que ser el centro de atención, cada maldito Halloween. Durante años, Mark había intentado superar a Black. Gastaba miles de dólares en preparaciones, planeando con meses de anticipación, solo para ser dejado en ridículo por Black. Lo que era aún más extraño es que cada vez, Black solo le tomaba un día para montar todo, lo cual enfurecía a Mark más que nada en la vida. En 2017, Mark incluso recurrió a alquilar animatrónicos que parecían cadáveres arrastrándose. Llenó su jardín con esas cosas, dejándolas gritar y moverse. Ese año estaba tan confiado. E incluso cuando llegó el 30 de octubre, Black todavía no había puesto ninguna decoración. Cuando fuimos a trabajar al día siguiente, en el mismo Halloween, Mark estaba eufórico. Finalmente lo había logrado, y no dejaba de hablar de eso. No fue hasta que llegamos a casa más tarde ese día cuando vimos los horrores que tenían lugar en el jardín delantero de Black. En el transcurso de 8 horas, lo había convertido en un cementerio literal. Se escuchaban gritos ahogados que venían desde el suelo, con campanas atadas a cuerdas, conectadas a ataúdes enterrados. Las campanas sonaban mientras la gente se reunía alrededor, asombrada por la vista. Aquellos lo suficientemente valientes como para cruzar su jardín, eran invitados a entrar para un recorrido. Mark y yo nos unimos, y rápidamente nos dimos cuenta de que los patéticos animatrónicos de Mark no eran nada en comparación. Porque dentro de la sala, el señor Black había creado una morgue improvisada, completa con refrigeradores de morgue, que temblaban como si hubiera gente atrapada dentro. Mark estaba furioso, no lo podía creer, y para ser justos yo tampoco. Juró entonces que descubriría cómo demonios lograba el señor Black realizar estas increíbles hazañas cada año, a una edad tan avanzada y sin ninguna ayuda. ¿Cómo lo hace? ¿Alguna vez has visto camiones o trabajadores afuera de su casa?, preguntó Mark. Me reí. Nah, pero vamos. Está jubilado. Probablemente lo hace mientras estamos en el trabajo. Aún así, Mark no lo creía. Ese tipo está tramando algo. El próximo año me voy a quedar en casa y lo voy a averiguar.
Pasó un año, y Mark realmente cumplió su palabra. El 31 de octubre de 2018, llamó al trabajo para decir que estaba enfermo. Suspiré cuando me enteré, sorprendido de lo en serio que se lo estaba tomando. Luego, alrededor del mediodía, recibí un mensaje de voz frenético y emocionado de Mark. Lo sabía, lo malditamente sabía. No vas a creer lo que acabo de encontrar. El señor Black es un monstruo depravado. Voy a llamar a la... El mensaje de voz se cortó, así que intenté devolverle la llamada. No hubo respuesta. Después de alrededor de 5 llamadas perdidas, comencé a preocuparme. No había forma de que Mark me dejara en paz si realmente había encontrado algo. Pero sin importar cuántas veces intentaba llamarlo, solo recibía una señal de ocupado. Al final de la jornada laboral, estaba realmente asustado por él. Mark nunca era tan silencioso. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Tan pronto como llegué a casa, fui a la casa de Mark y comencé a golpear la puerta. Su esposa fue quien respondió, y también parecía preocupada. «Elise, ¿está Mark aquí?». Frunció el ceño. «Salió a hacer unos mandados hace unas horas, pero no he tenido noticias de él desde entonces. Pensé que tal vez su teléfono se había quedado sin batería, pero ya debería haber vuelto a casa». Mark no le había contado sobre su plan para investigar al señor Black, principalmente porque ella se habría enfadado. Pero tuve que ser honesto. Si realmente estaba desaparecido, teníamos que llamar a la policía. Mientras Elise explicaba la situación a la policía, fui a hablar con el señor Black yo mismo. Ya estaba oscureciendo. Tanto niños como adultos se habían reunido frente a su casa, listos para el recorrido anual de terror. Ese año, su jardín se había convertido en un campo de hierba alta. Era tan denso que apenas podíamos ver su puerta de entrada. Todo lo que podíamos ver en medio del campo eran espantapájaros improvisados. El señor Black no había dejado nada sin utilizar. Al entrar en su jardín, el aire se llenó con el hedor de carne podrida. No era raro que él utilizara los 5 sentidos, pero esto era extremo. «Señor Black, ¿tiene un momento?», pregunté. «En un minuto, viejo amigo, después del recorrido», respondió a gritos mientras guiaba a la gente dentro de su casa. Me quedé afuera, perturbado por el extraño olor. Aparté algo de la hierba para inspeccionar los espantapájaros. Eran horripilantes, cubiertos con trapos viejos y con pedazos de piel visibles a través de los agujeros. Ni siquiera parecían accesorios. Después de un momento de duda, extendí la mano para quitarle la máscara a uno de los espantapájaros. Lo que vi me hizo caer al suelo por el shock. Ese espantapájaros no era un accesorio, ni un muñeco, era un cadáver real. ¡Oh, Dios! Fue todo lo que logré decir mientras miraba el cuerpo en descomposición. Una vez que recuperé parcialmente los sentidos, comencé a revisar los otros espantapájaros. La mayoría eran cadáveres esqueletizados, de personas que habían muerto hacía mucho tiempo. Pero, al llegar al último, reconocí inmediatamente la ropa. Con una mano temblorosa, me acerqué para quitarle la máscara. Era Mark. Le habían cortado la garganta, y lo habían convertido en un espantapájaros lleno de carne. Me quedé de pie frente al cuerpo de mi antiguo mejor amigo en estado de shock. Todos estos años, el señor Black había creado lo que parecían decoraciones increíblemente realistas. Todo había sido real. La sangre, los cadáveres, los gritos. Todos habíamos sido ciegos ante eso. La policía llegó poco después, alertada por la esposa de Mark. Rápidamente entraron a la casa y sacaron a todos los invitados, pero el señor Black ya se había ido. Nunca se le volvió a ver. Ya no celebro Halloween, ni nadie más en mi vecindario. Para nosotros, el 31 de octubre, es solo un doloroso recuerdo de lo que dejamos pasar frente a nuestros ojos. Pero, si ves que un nuevo vecino pone decoraciones que parecen un poco demasiado realistas, mantente alejado de él, podría ser el señor Black. Va a ser difícil para mis padres, pero no creo que hayan perdido la esperanza de que en cualquier momento entre por la puerta principal para soplar las velas de su pastel. No lo hará, por supuesto. Creo que mi hermana podría estar muerta. Siempre fue tan ingenua. Por favor, entiende que lo digo con todo el cariño. Laura era ingenua y confiada. Fácil de engañar. La policía aún cree que se fue con uno de sus muchos amores pasados. Cualquier chico podría haberle dicho cualquier mentira, y ella se creería toda su historia, al pie de la letra.
Intenté lo mejor que pude, como su hermana mayor, inculcarle algo de firmeza, ayudarla a desarrollar su escepticismo. Yo era la hermana mayor y precavida, la cínica. El hecho de que aún esté desaparecida es prueba de mis fallas. Era una fiesta de Halloween. La invitación era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Una hoja de roble prensada en pan de oro con palabras seductoras en cursiva plateada. Pinterest habría perdido la cabeza con la artesanía. Laura nunca me dijo de dónde venía la invitación, solo que los miembros de la élite de su pequeña universidad de artes liberales la habían recibido. Exclusiva. Por supuesto que quería ir. Era su última gran aventura de juventud, el último año antes de que terminara la universidad y tuviera que enfrentarse al mundo real como una adulta. Las fiestas en el año de graduación tienen una especie de desesperación, como una chica soltera en Año Nuevo buscando frenéticamente un beso en el último minuto de la cuenta regresiva. No extraño la universidad ni las fiestas universitarias. Pero Laura no iría sola. Estaba decidida. Halloween siempre fue mi festividad favorita, y ella usó eso en la semana que tardó en convencerme, hablando de disfraces y de cómo íbamos a eclipsar a todos los demás. Quería ser la más guapa en la fiesta. No estaba resentida por el hecho de que, de pie junto a mí, haría que ella brillara aún más. No lo estaba. Quería ser la chica popular de la élite. Me encantaba el desafío de coser los disfraces. Encontré unos patrones increíbles para vestirse de chica flapper de los años 20. Laura no captó la ironía de que basara su disfraz en Daisy Buchanan de El Gran Gatsby. Le sentaba bien. Estaba espectacular con él, aunque podría haber usado un saco de arpillera, y el efecto habría sido el mismo. Pasamos el día de la fiesta poniéndonos al día. Laura estaba sentada en la barra de mi pequeño estudio, bebiendo rosé y contando chistes mientras horneaba brownies. Ella había traído la botella para ella. Yo no bebo en las fiestas. Los brownies eran un regalo para el anfitrión. Laura se burló de mí porque no va a ser ese tipo de fiesta tonta. No una fiesta casera, donde los nachos se consideran comida casera. Eso quería decir. No el tipo de fiesta a la que normalmente me invitan. Técnicamente, ni siquiera había sido invitada. Por eso, claro, quería llevar brownies. Mamá siempre nos decía que nunca debíamos llegar a una reunión con las manos vacías. Supongo que una botella de vino habría sido más apropiada, pero no podía enfrentarme a ir a una licorería a comprar una. No había bebido en un año. No desde la última fiesta a la que fui. No tenía un chip de sobriedad para marcar la ocasión, solo cicatrices. No me importa ser la conductora designada. Me tranquiliza saber que puedo ofrecer un viaje seguro a casa para que nadie tenga que hacer algo estúpido. El viaje otoñal era dorado. Los rayos del sol poniente iluminaban el bosque como si cada árbol emitiera su propia luz. El aire por las ventanas abiertas del coche era perfume, la dulzura de las hojas comenzando a descomponerse. Tengo un recuerdo perfectamente claro de la luz golpeando el perfil de Laura, en el ángulo perfecto para hacer que sus ojos brillaran mientras sonreía, y jugueteaba con la música, despreocupada y libre en una instantánea de lo que debería haber sido un día perfecto. Nos desviamos varias veces. Las direcciones de la invitación eran precisas, pero las vueltas y recovecos de las pequeñas carreteras rurales nos confundieron algunas veces. Así que no fue sino hasta después del atardecer que encontramos el grupo de otros coches en un parche de tierra desnuda, que nos dejó saber que habíamos llegado al lugar correcto. El resto del camino lo hicimos a pie, guiados por el sonido de la música. Pensé que la invitación había sido una obra de arte, pero palidecía en comparación con el espectáculo que era el resto de la fiesta. Si reunieras a las mejores mentes de los mejores blogs de bodas hipster y los encerraras en un grupo de reflexión con un presupuesto ilimitado durante un mes, podrías obtener algo similar. El claro estaba dominado en el centro por un solo árbol, el roble más masivo que había visto en mi vida. Las ramas estaban cargadas con lo que debían ser cientos de frascos de vidrio coloreado, cada uno iluminado por una pequeña vela parpadeante. Mi cámara. Mi hermana me agarró el brazo de repente. No puedo creer que olvidé mi cámara. Estaba demasiado asombrada para responder. Tardíamente, me di cuenta de que la música que nos había llevado por el sendero era en vivo. Una banda acústica de 5 piezas tocaba algo que imaginé como la banda sonora de fondo del cerebro de Florence Welch. Aunque había puesto mi corazón y alma en nuestros disfraces, de repente me sentí muy inadecuada y mal vestida. Aparentemente, era una fiesta temática.
Casi todos los demás invitados llevaban disfraces elaborados, dignos de una producción de El sueño de una noche de verano. Una mascarada de animales del bosque llenaba el claro. Las máscaras de cabezas de animales eran increíblemente detalladas. Un halcón me miraba de reojo desde el otro lado de una enorme hoguera, y las llamas bailaban en el reflejo líquido de su ojo de resina. Hubo un cambio colectivo cuando entramos en la escena, sutil pero presente, como si fuéramos suplentes que interrumpieron el flujo de un ensayo. Ah, pensé, estudiantes de teatro. Un hombre con cabeza de ciervo se acercó tranquilamente para saludarnos. Su voz estaba amortiguada por la máscara, pero era de barítono y agradable. Me pregunté si pertenecía a la banda y estaba tomando un descanso. Bienvenidos, nos alegra que hayan llegado. Es un poco laberíntico en esos caminos rurales. Por favor, sírvanse de cualquier refrigerio que deseen. Apenas estamos comenzando. Señaló un par de mesas largas y bajas de madera cargadas con bandejas de comida deliciosa. De repente, sentí la necesidad de esconder mi propia ofrenda detrás de mi espalda. Pero nuestro anfitrión fue muy amable al respecto. Un regalo, dijo. Que, a la antigua usanza de su parte. Gracias. Creo que hay espacio al final de la mesa. Sé cómo suena escrito así, pero no lo hizo sonar como un insulto. Laura estaba prestando solo la mitad de su atención, aún embelesada por las impresionantes decoraciones. Sabía que estaba molesta consigo misma por haber dejado la cámara atrás. Como fotógrafa, esa cosa era prácticamente un tercer ojo para ella. Nuestro anfitrión se disculpó y me alivió ver a otros que reconocía del grupo social de Laura. Ahora que mis ojos se habían adaptado, era fácil reconocerlos. Era obvio que no éramos los únicos que no sabían que esta fiesta iba a ser temática. El chico con el disfraz irónico de enfermera sexy se veía claramente incómodo. La mayoría estaba reunida alrededor de las mesas con vasos en las manos, esperando incómodamente a que el alcohol comenzara a hacer efecto, dependientes de él como lubricante social. Entrecerré los ojos mirando los platos. No había forma de que fueran de plata real, ¿verdad? Los amigos de Laura elogiaron su atuendo, y la pusieron al tanto de todo lo que habían observado hasta ese momento. El humo denso de la hoguera principal velaba a los asistentes. Supuse que estaban usando leña verde. La multitud fluía en círculos como una enorme cuadrilla en cámara lenta. Algunos estaban repartiendo favores de fiesta a otros, cintas, coronas de flores y cosas por el estilo. Los grupos se formaban y disolvían según algún patrón desconocido, cambiando como motas de polvo en un rayo de luz solar. La gente iba y venía, oculta por el humo mientras el cielo se sumía en una oscuridad sedosa. Yo estaba rígida y torpe en los márgenes de la multitud. Todos tenían una bebida en la mano y parecía que todos querían poner una en la mía. Rechacé más ofertas de las que pude contar. Un gorrión, un conejo, un par de zorros salvajes. Con tantas máscaras, me sentía como si fuera día de alimentación en el zoológico interactivo, solo que yo era el animal en el corral. Era abrumador, sobreestimulante. No podía concentrarme lo suficiente para mantener una conversación. Cada pensamiento que tenía era tan difícil de atrapar como el humo que irritaba mis ojos y se asentaba pesado en mis pulmones. Estaba perfumado con algo, pensé, hasta que vi a un oso arrojar una rama llena de hojas al fuego. La fragancia era solo de hojas. No bebo en las fiestas. Tenía muy poco que hacer hasta que la música aumentó el ritmo y sentí algo salvaje cantar en mi sangre. Una oleada de emoción recorrió la fiesta, y sin decir palabra, la gente comenzó a bailar. Finalmente, vi a Laura de nuevo. El anfitrión con cabeza de ciervo la conducía al centro de todo. ¿Cuál era su nombre? ¿Lo había dicho alguna vez? Incluso mientras me unía al baile, me mantenía en sus márgenes. Mis pies eran torpes y no conocía los pasos. Algún tipo de danza folclórica con muchos giros y movimientos de aquí para allá. Quizás uno de cada 20 con quienes enlazaba los brazos era uno de los amigos de Laura. Lo estaban pasando mejor, el brillo de la embriaguez en sus ojos, sus movimientos más libres a medida que sus inhibiciones se soltaban. Algo nos estaba pasando. El baile era demasiado rápido para que habláramos, y no podía hacer que formara palabras, pero había un entendimiento en cada giro fugaz cuando nos mirábamos a los ojos. Nuestros pies se levantaban, más rápidos y altos. Algo nos estaba pasando. Rompí el flujo del baile como una piedra pesada lanzada en un estanque en calma, empujando y abriéndome paso para salir.
Necesitaba alejarme del humo y del contacto. Manos en mis codos, en mis brazos, en mis hombros mientras cada bailarín intentaba arrastrarme de nuevo. Un bosque de manos que me agarraban y dientes fijos en sonrisas retorcidas. No podía respirar. En las sombras duras proyectadas por el parpadeo de las llamas, las máscaras se deformaban y cambiaban. La piel parecía más densa, las plumas más brillantes. Lo que al principio de la noche parecía de goma, ahora se movía como carne. Los ojos de los animales giraban en sus órbitas para mirarme mientras luchaba por pasar. Tenía que encontrar a Laura. Ella aún estaba con el ciervo, con una tiara en la cabeza. Brillaba con el lustre del oro real, aunque habría jurado que solo la había visto de plástico antes. Una botella de barro ornamentada estaba siendo pasada, de mano en mano, a través de la danza. Los ojos del ciervo se encontraron con los míos cuando tomó un trago. Sus labios de alguna manera se deformaron y se envolvieron alrededor del cuello de la botella como si fueran suyos. Se rió y su lengua estaba manchada de vino. La danza cambió, de alguna manera increíblemente más rápida, más salvaje. Las manos aún estaban sobre mí, pero esta vez para empujarme lejos en lugar de arrastrarme hacia adentro. Me vi obligada a salir. Alejarme del humo no fue mejor. La niebla yacía pesada y espesa bajo las ramas. Sin embargo, el aire estaba más limpio. Olía a agua fresca y a la promesa de lluvia. No podía tener una noción del tiempo. No podía separar esta fiesta de la anterior. No podía separarme de la versión de mí misma de hace un año. Esta vez no estaba borracha, pero la confusión y el pánico irracional eran los mismos. Lo que me sucedió entonces no estaba ocurriendo ahora. Esta vez no había tomado ni una gota de alcohol. Algo tocó mis manos y me giré de golpe. Caí al suelo y retrocedí hasta que ya no pude, acorralada por los arbustos. No lograba que mis piernas me obedecieran, que me levantaran del suelo para correr. Estaba tan indefensa como la primera vez. Era el halcón. Cuando habló, las palabras sonaban forzadas, deformadas. Salían de una garganta que nunca fue diseñada para imitar el habla humana. Es una falta de respeto, decía. Es de mala educación rechazar la generosidad de un anfitrión como lo has hecho. Te hemos ofrecido todo lo que podrías desear. Bebidas finas, comida, música y adornos. Y no aceptas nada. Eres desagradecida y tus insultos no serán tolerados. Había algo en su mano y destellaba fríamente. Mi estómago se hundió. No se me ocurría nada que hacer. No podía pensar en nada en absoluto. Iba a morir aquí sin llegar a entender por qué. Entonces se detuvo. El ciervo estaba allí. No lo había visto llegar. Toda la fiesta estaba detrás de él, la música apagada. Observaban con ojos inyectados en sangre, espuma en las comisuras de sus bocas desfiguradas. No es nuestra invitada quien está siendo irrespetuosa. Mira, nos ha traído un regalo. Mis brownies. Aún estaban en la mesa, en un plato de papel barato entre bandejas de plata y tazones de cristal. De alguna manera se veían incluso más patéticos que antes. El ciervo se inclinó cerca del halcón y bajó la voz. Así que cuida tu lengua si no quieres perderla. Algunos de nosotros aún seguimos las reglas de la hospitalidad a la antigua. Me guiñó un ojo. Su párpado estaba arrugado. Nunca había parecido más real. Ciertamente, él era más real de lo que yo era. Yo no era más que una criatura atrapada. No era más que miedo y confusión sin forma acumulados bajo una piel humana. El brazo de Laura aún estaba entrelazado con el de él. El fuego iluminaba su rostro como si estuviera emitiendo su propia luz. Una bonita ilusión. No dijo una palabra. Sus ojos estaban borrachos y distantes. Me percaté de la música una vez más, esta vez más lejana. El baile se reanudó como si nada lo hubiera interrumpido. La multitud fluía y se movía, siguiendo patrones desconocidos, pero cada paso los llevaba más lejos de mí. Para cuando la vergüenza me hizo levantarme, ya estaban en el otro lado del claro. El roble había sido despojado de sus luces, y pude verlas oscilando y entrelazándose con los bailarines mientras desaparecían entre los árboles y en la neblina. No podía alcanzarlos. En cada paso que daba, pisaba algo incorrecto. En cada paso, había algo con lo que tropezar, o algo que enganchaba mi disfraz, obligándome a quedarme aún más atrás mientras me desenredaba. En algún momento los perdí. Me quedé sola en la niebla que calaba hasta los huesos hasta que unos violentos escalofríos me sacudieron de mi estupor. De alguna manera encontré de nuevo mi coche. De alguna manera logré encenderlo y conducir a casa sin siquiera tener un pensamiento. Al día siguiente, reporté a mi hermana como desaparecida.
Todo lo que pude decirles fue que habíamos ido a una fiesta, y que ella se había ido con un chico que no conocía. Traté de mostrarles la invitación. Era un papel pintado con spray y marcador metálico en una hoja marchita. Nada parecido a como lo recordaba. A mediados de noviembre regresé al claro. A plena luz del día, me tomó horas de giros equivocados encontrarlo. Era mucho más pequeño de lo que recordaba. De no ser por el roble, habría pensado que no era el mismo lugar en absoluto. El roble estaba muerto y podrido en su lugar. Había una mesa, por así decirlo. Un árbol caído con una parte toscamente tallada en la parte superior para hacer una superficie irregular. Nada de la artesanía que había admirado. Toda el área estaba llena de basura. Botellas de plástico aplastadas, latas sucias y bolsas de plástico. Aquí y allá, había pedazos pisoteados de joyería de plástico barata. Del tipo que se encuentra en la sección de fiestas infantiles de tiendas de dólar. Volví a trazar mis pasos lo mejor que pude. Un poco más allá de donde recordaba haberme detenido, el suelo daba paso a un barranco. No era profundo, no del tipo en el que puedes perder a una fiesta de 200 personas, solo de unos 6 pies de profundidad, justo lo suficiente para que se alzara sobre mi cabeza mientras estudiaba el final, donde las raíces expuestas de un árbol por encima del barranco se extendían hacia abajo formando una especie de arco áspero con nada más que roca sólida detrás de ellas. Mañana es el cumpleaños de mi hermana. No va a volver a casa como si estuviera asistiendo a alguna retorcida fiesta sorpresa. Es demasiado temprano para eso. La puerta aún no estará abierta. Finalmente estoy lista para hablar de lo que sucedió el último Halloween, porque cuando la puerta se abra de nuevo, voy a pasarla para traerla de vuelta a casa. Mi familia nunca celebró Halloween. No era porque fuéramos religiosos, no estudié en casa. Nada de eso. En realidad éramos una familia bastante secular. Solo íbamos a la iglesia cuando la abuela venía de visita para las fiestas. Nadie tuvo que decirme que Santa Claus era falso, porque nunca me dijeron que era real. Dije bastante secular, sin embargo. Aunque no creíamos en muchas cosas que nuestros vecinos sí, creíamos en algo que ninguno de ellos creía. Y eso era el señor Wilson. Mis padres me contaron por primera vez sobre el señor Wilson cuando tenía 6 años. Es uno de mis primeros recuerdos. Fue la primera vez que recuerdo que me hablaran en un tono serio. Incluso recuerdo la mayoría de lo que dijeron. Esta noche es una noche especial del año, hijo. Se llama Halloween. Y cada año en Halloween tenemos que bajar al sótano y cerrar la puerta con llave. Y luego tenemos que ir a la habitación especial que está debajo del sótano y cerrar esa puerta con llave también. Y no podemos salir hasta la mañana. Empecé a llorar. Había visto esa puerta en el suelo del sótano. Me asustaba. No quería bajar ahí. Y aunque ahora no lo recuerdo, debía haber bajado ahí cada año de mi vida antes de eso. Era muy pequeño para hacer preguntas. Solo recuerdo que lloraba mientras mamá y papá apagaban todas las luces de la casa, y los 3 bajábamos. Y luego bajábamos de nuevo, a la habitación debajo del sótano. Odiaba estar ahí abajo. Era oscuro, frío, y las paredes siempre estaban húmedas. No había ventanas, excepto el pequeño ojo de cerradura en la puerta de arriba, y cada vez que no estaba mirando a través de él, papá lo mantenía cerrado. La habitación no era lo suficientemente alta para que papá pudiera estar de pie, así que nos sentábamos en cojines de sofá y esperábamos. Y mientras esperábamos, mamá me contaba la historia del señor Wilson. Amorcito, fuiste un bebé milagro. Tu papá y yo no se suponía que pudiéramos tener hijos. Y una noche de Halloween, mientras repartía dulces a los niños que venían a la puerta, de repente rompí a llorar. Estaba tan triste, amorcito, porque nunca llegaría a conocerte. Y tu papá sabía exactamente por qué lloraba. Y él también empezó a llorar. Entonces alguien más vino a la puerta. Un hombre alto, con un rostro amable. Y su nombre era señor Wilson. Nos dijo una forma en la que podríamos conocerte. Y queríamos conocerte tanto, amorcito, que hicimos lo que nos dijo. Cuando le pregunté a mamá qué les había dicho el señor Wilson que hicieran, solo dijo: lo único que necesitas saber es que funcionó. Estás aquí. Luego suspiró y miró a papá. Pero la razón por la que bajamos aquí en Halloween es porque pensamos que después de tenerte, el señor Wilson se iría y nos dejaría en paz. Pero no lo hizo. Vuelve. Cada año.
Le pregunté a mamá por qué el señor Wilson volvía. Ella respondió, quiere algo, y no vamos a dárselo. Le pregunté por qué eso significaba que teníamos que ir a la habitación bajo el sótano. Mamá dijo, ¿sabes cómo esta habitación te asusta? Asentí. A él también lo asusta. Por eso tu papá la construyó. Esta explicación me dejó satisfecho. Todavía temía a Halloween y al señor Wilson, pero mi curiosidad quedó satisfecha, hasta que tuve 12 años. Justo cuando mis amigos empezaron a notar que no salía en Halloween, comenzaron a interrogarme para obtener respuestas. Mi mamá me había dicho que nunca le contara a nadie lo que hacíamos en Halloween, ni por qué. Pero los chicos de secundaria saben cómo ser persuasivos. Y finalmente dejé escapar algunas cosas. El Halloween siguiente, mis padres y yo nos escondimos en la habitación bajo el sótano, como de costumbre. Pero no mucho después escuchamos el sonido de vidrios rompiéndose en la planta de arriba. Mis padres se miraron con miedo. Mi papá abrió el ojo de cerradura y puso su oído cerca, tratando de averiguar qué estaba pasando allá arriba. Suena como un par de niños. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que era mi culpa. Y, efectivamente, escuchamos la voz de uno de mis compañeros de escuela llamando, «Cuidado, cuidado, es el señor Wilson. He venido a por ustedes». Y luego la voz estalló en risas, junto con otras dos. Me preparé. Asumí que mis padres estarían furiosos conmigo, y en los días que siguieron, lo estarían. Pero no en ese momento. En ese momento, simplemente se quedaron completamente quietos. Mamá me tapó las orejas con las manos. Me dijo que intentara dormir. Por supuesto, no pude, pero no me atreví a desobedecer más. Fingí quedarme dormido, mientras escuchaba intensamente cualquier sonido que pudiera atravesar las manos de mamá. Al principio, solo escuchaba risitas esporádicas. Luego, las risitas se detuvieron, y escuché otra voz. Una voz más grave, la voz de un hombre mucho mayor. Las manos de mamá se pusieron frías contra mis oídos. Escuché lo que parecía una pelea, y un coro de gritos agudos. Y luego, silencio de nuevo. El silencio se rompió con el sonido de la puerta del sótano rompiéndose. Mamá me abrazó con fuerza. Unos pasos pesados bajaron las escaleras del sótano, como si un caballo estuviera bajando. Los pasos fuertes y rápidos rodearon el sótano. Y la voz profunda, ahora mucho más cerca, rugió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Papá se arrastró hacia nosotros y nos cubrió a los dos con su cuerpo. Los pasos finalmente se dirigieron directamente hacia la puerta de nuestra habitación debajo del sótano. Se detuvieron sobre la puerta. Esta crujía bajo el peso. Esos no son los que quería, no esos niños sucios y podridos de arriba. ¿Dónde está el niño que me deben? Yo estaba llorando. Todos lo estábamos. Pero mamá tenía razón. El señor Wilson no entró en la habitación de abajo. Pudo haber entrado a la fuerza. Estaba seguro de eso, pero no lo hizo. Tampoco se fue. Se quedó de pie sobre la puerta lo que pareció toda la noche, gritando una y otra vez. ¿Dónde está el niño que me prometieron? ¿Está ahí dentro? ¿Está abajo con ustedes? Entréguenmelo. Ríndanse y denme al niño. En algún momento, perdí el conocimiento, por el terror, el llanto y el agotamiento. Y cuando desperté, ya era de mañana. Y el señor Wilson se había ido. No es que nuestros problemas hubieran terminado. Papá y mamá pasaron una noche en la cárcel como sospechosos. Los liberaron cuando la policía se dio cuenta de que, aunque los asesinatos ocurrieron en nuestra sala de estar, no había forma de que mis padres los hubieran cometido. La única explicación era que los chicos habían entrado a la casa y que algún tipo de animal los había seguido adentro. Regresé a la escuela la semana siguiente como un niño cambiado. Más callado, menos amigable, traumatizado y también tratado de forma diferente. Si 3 niños mueren en tu sala de estar en la noche de Halloween, no vas a recibir muchas invitaciones para fiestas de cumpleaños. Y no las recibí. Mis amigos me abandonaron, uno por uno. Incluso los que tuvieron piedad de mí nunca querían venir a mi casa. Y nos quedamos en esa casa. Tuvimos que hacerlo. Mis padres decidieron que, a pesar de ser los parias del vecindario, la casa había demostrado ser útil en un aspecto crucial. Esa habitación bajo el sótano había funcionado. Nos había mantenido a salvo. Lo había mantenido fuera. Después de reforzar las ventanas y las puertas principales, los siguientes Halloweens fueron tranquilos. Hicimos nuestro ritual habitual, y nadie entró en nuestro hogar. Pero a medida que mi vida social se reducía,
y la soledad me llevaba a la depresión, me convertí en un adolescente beligerante. Desafiante y enojado, llegué a odiar a mis padres por la vida que me vi obligado a llevar. Los trataba con desprecio. Los hacía llorar regularmente. Fui horrible con ellos. Pero cada vez más, ellos eran las únicas relaciones reales que tenía. No ayudaba que no me dijeran nada. Después del incidente con los chicos de arriba, rogué a mis padres que me explicaran qué era lo que el señor Wilson estaba gritando. ¿Por qué el señor Wilson me quería tanto? Mis padres nunca cedieron. No me dijeron ni una palabra. No fue hasta que amenacé con abrir la puerta. Tenía 15 años, y ya no aguantaba más. Estaba harto. Estaba listo para huir, para empezar una nueva vida. Mis padres también estaban hartos. Discutían constantemente. Estaban tan desesperados por recibir cariño de mi parte que su comportamiento se volvió cada vez más extraño y vergonzoso. Papá perdió su empleo, y llegó la noche de Halloween. Y mientras nos preparábamos para encerrarnos en la habitación debajo del sótano, me negué a entrar. Intentaron arrastrarme adentro, pero yo había traído un cuchillo de cocina conmigo. Lo esgrimí frente a ellos. Exigí respuestas. O abriría la puerta principal. Mamá ya estaba en la habitación debajo del sótano mirándome. Algo cambió en sus ojos. Papá estaba de pie en las escaleras, entre nosotros, congelado de ansiedad. Entonces mamá llamó hacia arriba. Hijo, si eso es lo que quieres, hazlo. Mi rostro se puso pálido. El de papá también. Mamá tomó a papá por la cintura y lo arrastró hacia la habitación debajo del sótano. Mientras él caía al suelo, ella tomó la puerta en el piso y la cerró de un golpe. El cerrojo hizo clic, y yo estaba solo, fuera de la habitación. Y la noche estaba cayendo. Pensé en golpear la puerta, rogarle a mamá y papá que me dejaran entrar de nuevo. Pero no pude. Había cruzado demasiados límites. El cuchillo que había apuntado hacia mis propios padres aún estaba en mi mano. Me quedé en ese lugar, sobre la puerta en el piso del sótano, durante mucho tiempo. Finalmente, subí las escaleras para salir del sótano. Cerré la puerta detrás de mí, firme. No estaba seguro de dónde quería estar cuando él llegara. ¿Mi cuarto? ¿La sala? ¿Debería salir de la casa por completo? Me acerqué a la ventana de la sala. Abrí las persianas y miré hacia afuera. Había niños por todas partes, disfraces, dulce o truco. Yo nunca había hecho eso, ni una sola vez. Siempre había querido. Siempre había resentido no poder hacerlo. Y cada niño, o grupo de niños, tenía un padre con ellos. Un padre normal y amoroso, que los llevaba a pedir dulces, que les proporcionaba una vida sencilla, que no los hacía esconderse bajo la tierra. Los adultos que deambulaban por la calle del vecindario parecían felices, porque estaban rodeados de niños felices y saltarines, excepto por uno. Al final de la cuadra, caminando lentamente por la calle, un hombre alto, con una larga barba, colgaba de sus túnicas marrones, como las túnicas de un monje, pero un monje de hace mucho tiempo. Dejé de respirar, y como si el anciano lo sintiera, dejó de caminar. Se quedó quieto en la acera, y levantó la cabeza. Miró hacia mi casa. Me vio, sus manos subieron a su rostro. Agarró los lados de su barba. Su mandíbula se abrió, y yo quería volver a la habitación debajo del sótano. Quería estar allí de inmediato. Mis padres me dejarían volver. Tenían que hacerlo. Salí corriendo de la sala, gritando de miedo. Me lancé al sótano y me arrojé contra la puerta en el piso. Traté frenéticamente de abrirla. Mamá, papá, por favor. Tiraba de la puerta con todo mi cuerpo. Por favor, déjenme entrar. Por fin, la voz de papá surgió desde el suelo. No, hijo, no. Hubo un momento de silencio. Papá continuó. Tenías razón. Esta no es forma de vivir. Ya no vale la pena. Te deseamos lo mejor. Te amamos mucho. Ahora ve. Deja que esto termine. Y el timbre sonó. Me puse de pie. Me limpié el polvo de las rodillas de los pantalones. Subí desde el sótano. Y luego hasta la puerta principal. La abrí. Allí estaba él. Sus manos extendidas. Sus ojos enormes. Los ojos de un hombre que se está muriendo de hambre. Saltó sobre mí. Grité, preparándome para el dolor. Pero el señor Wilson no me atacó. Me jaló profundamente dentro de sus túnicas marrones. Me abrazó tan fuerte que pude sentir su caja torácica contra la mía. Mi rostro estaba presionado. No podía ver nada más que tela.
Cuando jadeaba para tomar aire, me ahogaba con su olor. Olor a carne podrida. Sentí sus dedos enterrarse en mi cabello. Su aliento entrando en mi oído. Sus labios contra mi frente. Hijo, jadeó. Mi hijo, me sostuvo fuerte por un largo rato. Y cuando su agarre se aflojó le pregunté, ¿es usted mi verdadero padre, señor Wilson? El señor Wilson sonrió. No, hijo, no hay padres, no hay madres, no hay familias. ¿Recuerdas haber nacido? Negué con la cabeza. Tu nacimiento nunca ocurrió. Nadie nace, ni quien llamas madre ni quien llamas padre. Empecé a sentirme mareado. Le pregunté, entonces, ¿por qué vino por mí? Soy un prestamista, cada humano tiene uno. Le dije al señor Wilson que era un mentiroso, que lo que estaba diciendo era absurdo. Ningún otro niño había sido criado como yo. Solo miré afuera. Las calles estaban llenas de niños que no pasaban una noche al año dentro de un búnker. El señor Wilson me soltó. Dio un paso atrás. Bajó la mirada hacia el suelo. Escupió. Esos niños de afuera. Sus prestamistas son unos tontos. Sucios, podridos tontos. Abandonadores. Dejando que sus niños se hundan en la ilusión de la familia humana. En el mito del embarazo biológico. El señor Wilson abrió los brazos nuevamente y me atrajo hacia él. Tuviste suerte, niño. Cuando te presté nunca te dejé ir. Me rodeó la cintura con el brazo y me guió hacia la puerta. ¿A dónde vamos, señor Wilson? A todas partes, hijo. Trazó una línea en el horizonte. A todas partes sobre la tierra iremos. Le hice una pregunta más. Señor Wilson, si nadie realmente nace, ¿significa eso que nadie muere? El señor Wilson me miró y sonrió. Sus dientes estaban podridos y manchados de sangre. Dijo, oh, hijo mío, ellos mueren. Los desafortunados, los abandonados, los que sus prestamistas nunca vigilan, nunca cuidan a los niños que han prestado, como ovejas sin pastor. Oh, cómo mueren. No fue hasta que amenacé con abrir la puerta. Tenía 15 años. Y ya no aguantaba más. Estaba harto. Estaba listo para huir. Para empezar una nueva vida. Mis padres también estaban hartos. Discutían constantemente. Estaban tan desesperados por recibir cariño de mi parte que su comportamiento se volvió cada vez más extraño y vergonzoso. Papá perdió su empleo, y llegó la noche de Halloween. Y mientras nos preparábamos para encerrarnos en la habitación debajo del sótano, me negué a entrar. Intentaron arrastrarme adentro, pero yo había traído un cuchillo de cocina conmigo. Lo esgrimí frente a ellos. Exigí respuestas, o abriría la puerta principal. Mamá ya estaba en la habitación debajo del sótano, mirándome. Algo cambió en sus ojos. Papá estaba de pie en las escaleras, entre nosotros, congelado de ansiedad. Entonces mamá llamó hacia arriba. Hijo, si eso es lo que quieres, hazlo. Mi rostro se puso pálido. El de papá también. Mamá tomó a papá por la cintura y lo arrastró hacia la habitación debajo del sótano. Mientras él caía al suelo, ella tomó la puerta en el piso y la cerró de un golpe. El cerrojo hizo clic, y yo estaba solo, fuera de la habitación. Y la noche estaba cayendo. Pensé en golpear la puerta, rogarle a mamá y papá que me dejaran entrar de nuevo. Pero no pude. Había cruzado demasiados límites. El cuchillo que había apuntado hacia mis propios padres aún estaba en mi mano. Me quedé en ese lugar, sobre la puerta en el piso del sótano, durante mucho tiempo. Finalmente, subí las escaleras para salir del sótano. Cerré la puerta detrás de mí, firme. No estaba seguro de dónde quería estar cuando él llegara. ¿Mi cuarto? ¿La sala? ¿Debería salir de la casa por completo? Me acerqué a la ventana de la sala. Abrí las persianas y miré hacia afuera. Había niños por todas partes. Disfraces, dulce o truco. Yo nunca había hecho eso. Ni una sola vez. Siempre había querido. Siempre había resentido no poder hacerlo. Y cada niño, o grupo de niños, tenía un padre con ellos. Un padre normal y amoroso, que los llevaba a pedir dulces, que les proporcionaba una vida sencilla, que no los hacía esconderse bajo la tierra. Los adultos que deambulaban por la calle del vecindario parecían felices, porque estaban rodeados de niños felices y saltarines, excepto por uno. Al final de la cuadra, caminando lentamente por la calle, un hombre alto, con una larga barba, colgaba de sus túnicas marrones, como las túnicas de un monje, pero un monje de hace mucho tiempo. Dejé de respirar, y como si el anciano lo sintiera, dejó de caminar. Se quedó quieto en la acera, y levantó la cabeza, miró hacia mi casa, me vio.
Sus manos subieron a su rostro. Agarró los lados de su barba. Su mandíbula se abrió. Y yo quería volver a la habitación debajo del sótano. Quería estar allí de inmediato. Mis padres me dejarían volver. Tenían que hacerlo. Salí corriendo de la sala, gritando de miedo. Me lancé al sótano y me arrojé contra la puerta en el piso. Traté frenéticamente de abrirla. «Mamá, papá, por favor». Tiraba de la puerta con todo mi cuerpo. «Por favor, déjenme entrar». Por fin, la voz de papá surgió desde el suelo. «No, hijo, no». Hubo un momento de silencio. Papá continuó. «Tenía razón. Esta no es forma de vivir. Ya no vale la pena. Te deseamos lo mejor. Te amamos mucho. Ahora ve, deja que esto termine». Y el timbre sonó. Me puse de pie. Me limpié el polvo de las rodillas de los pantalones. Subí desde el sótano. Y luego hasta la puerta principal. La abrí. Allí estaba él. Sus manos extendidas. Sus ojos enormes. Los ojos de un hombre que se está muriendo de hambre. Saltó sobre mí. Grité, preparándome para el dolor. Pero el señor Wilson no me atacó. Me jaló profundamente dentro de sus túnicas marrones. Me abrazó tan fuerte que pude sentir su caja torácica contra la mía. Mi rostro estaba presionado. No podía ver nada más que tela. Cuando jadeaba para tomar aire, me ahogaba con su olor a carne podrida. Sentí sus dedos enterrarse en mi cabello, su aliento entrando en mi oído, sus labios contra mi frente. «Hijo», jadeó. «Mi hijo». Me sostuvo fuerte por un largo rato. Y cuando su agarre se aflojó, le pregunté: «¿Es usted mi verdadero padre, señor Wilson?» El señor Wilson sonrió. «No, hijo. No hay padres. No hay madres. No hay familias. ¿Recuerdas haber nacido?» Negué con la cabeza. «Tu nacimiento nunca ocurrió. Nadie nace. Ni quien llamas madre, ni quien llamas padre». Empecé a sentirme mareado. Le pregunté: «Entonces, ¿por qué vino por mí?» «Soy un prestamista. Cada humano tiene uno». Le dije al señor Wilson que era un mentiroso, que lo que estaba diciendo era absurdo. Ningún otro niño había sido criado como yo. Solo miré afuera. Las calles estaban llenas de niños que no pasaban una noche al año dentro de un búnker. El señor Wilson me soltó. Dio un paso atrás. Bajó la mirada hacia el suelo. Escupió. «Esos niños de afuera. Sus prestamistas son unos tontos. Sucios, podridos tontos. Abandonadores. Dejando que sus niños se hundan en la ilusión de la familia humana. En el mito del embarazo biológico». El señor Wilson abrió los brazos nuevamente y me atrajo hacia él. «Tuviste suerte, niño. Cuando te presté, nunca te dejé ir». Me rodeó la cintura con el brazo y me guió hacia la puerta. «¿A dónde vamos, señor Wilson?» «A todas partes, hijo». Trazó una línea en el horizonte. «A todas partes sobre la tierra iremos». Le hice una pregunta más. «Señor Wilson, si nadie realmente nace, ¿significa eso que nadie muere?» El señor Wilson me miró y sonrió. Sus dientes estaban podridos y manchados de sangre. Dijo: «Oh, hijo mío, ellos mueren. Los desafortunados, los abandonados. Los que sus prestamistas nunca vigilan. Nunca cuidan a los niños que han prestado. Como ovejas sin pastor. Oh, cómo mueren». ¿No es irónico que nos hayamos enseñado a no confiar en nadie, a cerrar con llave las puertas, a revisar 2 veces que todo esté seguro, a siempre mirar quién está afuera tocando el timbre? Después de todo, es necesario. Las tasas de criminalidad van en aumento. Los robos son más frecuentes que nunca y hay violencia por todos lados. Sin embargo, en una noche especial al año a finales de octubre, dejamos entrar a todos, a veces sin siquiera ver sus rostros, y generosamente abrimos la puerta a toda clase de personas que piden dulces o trucos. Yo también solía hacer eso, pero hoy he decidido contarles por qué dejé de disfrutar Halloween. Fue hace 3 años. Me gustaría decir que aún soy joven y enérgico, pero por mucho que amaba la tradición de Halloween, pedir dulces ya entonces estaba muy fuera de mi grupo demográfico de edad. Aunque seamos honestos, haría lo que fuera por poder lanzarme de cabeza a un cubo lleno de dulces de Halloween. Pero esa es la maravilla de Halloween, ¿verdad? Puedes divertirte sin importar la edad. Aunque claro, es un poquito diferente a lo que experimentabas de niño. Los dulces se reemplazan por alcohol, y la diversión implica embriagarse con personas y coquetear con gatitas sexys, enfermeras, bibliotecarias, o lo que sea tu fantasía secreta.
Qué buenos tiempos de verdad. Así que resultó que mi grupo de amigos y yo decidimos que ese año sería yo quien organizara la fiesta de Halloween para adultos. Vivo en una típica casa suburbana, un lindo jardín al frente, con vista a la calle, un pequeño patio trasero en el otro lado, mi cocina, no siempre perfectamente limpia, al lado de la puerta principal, y una acogedora sala de estar con una escalera que lleva al baño y a 2 habitaciones. Para la fiesta, hice todo lo posible para organizar todo lo mejor que pude, e intenté hacer algunas decoraciones caseras con velas de calabazas, junto con cosas que compré en la tienda, para ambientar. Creíamos que debíamos tener a la mayor cantidad de personas posible. Una fiesta llena de gente es una fiesta feliz. La condición era que todos mis invitados iniciales podían invitar a quienes quisieran, siempre y cuando trajeran algo de alcohol ellos mismos, porque realmente no podía pagar por emborrachar a tantas personas. Cuando las primeras personas empezaron a llegar, saludé a todos. Conocía a la mayoría, ya que eran vecinos, o asistentes de colegas, o en algunos casos antiguos compañeros de escuela con quienes había perdido un poco el contacto. Al principio fue un poco incómodo, pero, afortunadamente, había hecho un buen trabajo preparando el ponche de frutas, y a medida que se mezclaba con otras bebidas, todos estaban mucho más contentos y listos para divertirse. Por supuesto, había preparado un gran tazón en forma de calabaza para darle algo a los niños que vinieran a pedir dulces. El tazón estaba lleno principalmente de chocolates Mars, Bounty y Snickers, mis favoritos, con la esperanza de guardar algunos para mi yo codicioso al día siguiente. En mi mente, no cuenta como malo si estás dispuesto a ofrecerlo, pero te quedas con las sobras. La fiesta progresaba bien. La gente parecía feliz, y había mucho baile y risas. Y también algunas nuevas amistades. Ya le había dado la llave de una de las habitaciones a mi amigo Daniel, quien parecía estar poniéndose muy íntimo con una policía muy ligera de ropa. No conocía a la chica, pero estaba contento de que mi amigo tuviera algo de acción. En realidad, la única que estaba incómoda con todo el alboroto era Beatriz, mi gata, que realmente intentaba encontrar algo de paz y tranquilidad, y evitaba el contacto con mis invitados lo mejor que podía. Aquí es donde más o menos perdí el control. Al principio estaba nervioso por si mis invitados disfrutarían la fiesta, pero al ver a todos pasándola tan bien, finalmente me relajé y pude disfrutar un poco de ron. Y luego algo de cerveza. Y más ron. También conseguí probar un poco de tequila exótica que alguien había traído. No estaba demasiado borracho, pero sí bastante mareado. Más de lo que debería permitirse a un anfitrión de fiesta, al menos. Todavía saludaba a los que llegaban tarde a la fiesta, pero se volvía tan difícil realmente entender quiénes eran en medio del mareo. Incluso si escuchaba sus nombres, respondía con una expresión sorprendida de «Ah, claro», y luego volvía a bailar y divertirme con mis amigos. Mientras tanto, muchos niños llegaron a pedir dulces, y yo hice todo lo posible por darles algunos, intentando cuidadosamente darles la menor cantidad posible de Snickers sin que se dieran cuenta. Estaba muy contento de tener muchos dulces aún. Cuando el último grupo terminó su visita en mi porche, eran alrededor de la 1 de la madrugada, y puedo decir que a esta hora prácticamente todos estaban muy borrachos. Traté de mantenerme en un estado semifuncional, pero apenas lo logré. Y entonces el timbre sonó una vez más. Era otro grupo de niños pidiendo dulces. Un fantasma, un esqueleto, un niño disfrazado como el jinete sin cabeza con una calabaza en la cabeza y una momia. Me sorprendió que vinieran tan tarde en la noche. Pero realmente no estaba de humor para ocupar mis últimas neuronas en eso, así que solo los recibí tan sobrio como pude parecer. ¿Dulce o truco? Escuché que gritaba un coro de 4 niños. La forma en que lo dijeron sonaba extraña, como si todas las voces vinieran de un solo lugar. «Hola niños», dije tratando de sonar entusiasta, aunque pensándolo bien, sonó más como un gruñido. «Supongo que será dulce. ¿Pero qué hacen a esta hora en mi casa? Sus padres deberían estar muy preocupados», les pregunté genuinamente preocupado. Después de una pequeña pausa, escuché la voz de una niña proveniente de debajo de la sábana que usaba como disfraz de fantasma. «Sabemos que es tarde, pero estábamos jugando videojuegos en mi casa y comenzamos a visitar casas un poco tarde. Nuestros padres están bien con eso, de verdad, pero tenemos casi nada de dulces porque nadie abre las puertas tan tarde». Me dio algo de pena escuchar eso. Niños sin dulces en Halloween es una idea muy triste.
Pero aún así algo me parecía raro. La voz sonaba tan carente de emoción y tenía un eco tan extraño, no como la voz de un niño emocionado por dulces. Pero bueno, estaba demasiado borracho para preocuparme mucho. Está bien entonces, respondí. ¿Cuál es su dulce favorito? Otra pausa breve. Kit Kat, dijo la misma niña. ¿Tienes algunos de esos? De hecho, había comprado algunos, pero al revisar mi tazón, me di cuenta de que ya los había dado todos a los otros niños que vinieron más temprano. Bueno, ya no me quedan Kit Kats. Solo tengo algunos Snickers, Bounty y Mars. Así que tienen que elegir sabiamente, dije riendo. Esta vez la pausa fue más larga. Cuando obtuve la respuesta, era la misma voz, pero sonaba tan entrecortada y nerviosa de repente. Era como si el niño con el que estaba hablando se hubiera asustado mucho de pronto. Tomaremos los Snickers, señor. Gracias. Ah, rayos. Desearía que hubieran elegido uno de los otros, pero ya era tarde para echarme atrás. Le di a la niña disfrazada de fantasma la mayor parte de mis amados Snickers, y ella los tomó torpemente, con las manos aún debajo de la sábana. Gracias, eres genial. Buenas noches. Escuché un coro cacofónico de 4 voces, y luego todos salieron corriendo. A lo lejos, escuché un pequeño golpe de algo que caía en el césped. Pensé en ir para tratar de alcanzarlos y devolverles lo que fuera que dejaron caer, pero simplemente no pude hacerlo. La situación seguía siendo muy extraña. Me dije a mí mismo que había bebido suficiente por la noche y que necesitaba despejarme, mientras caminaba de regreso a casa. Dentro, la fiesta seguía como si nada hubiera pasado. Había algo de vidrio roto en el suelo, y me maldije un poco al pensar en todo lo que tendría que hacer a la mañana siguiente. Pero de todos modos, volví a entretener a mis invitados y a divertirme yo mismo. Entonces noté a una persona que no había visto antes, o creo que fue esa persona quien me notó primero. Él o ella llevaba un disfraz completo de cabra, aunque uno muy espeluznante. Era de color gris y la panza era blanca. Todo el cuerpo estaba cubierto, a excepción de las zapatillas deportivas en los pies. Incluso las manos parecían patas de cabra. Pero la cabeza era lo más inquietante. Parecía casi real. Los cuernos eran 2 espirales negras que se torcían hacia arriba. Y los ojos amarillentos me hicieron sentir muy incómodo. Parecían sacados directamente de un ritual pagano. No hace falta decir que estaba muy preocupado. Estoy bastante seguro de que, aunque me hubiera emborrachado mucho, no habría pasado por alto un disfraz tan espeluznante entrando en la casa. Pero no recuerdo haber abierto para esta persona. Él, o ella, o lo que fuera, debió haber entrado por la puerta del patio trasero, mientras yo estaba hablando con los extraños niños que pedían dulces. Mi mejor suposición fue que alguien que estaba demasiado borracho para evaluar la situación, había abierto la puerta sin revisar. La figura misteriosa me vio y se acercó a mí. Luego, sin decir una palabra, comenzó a bailar conmigo. No un baile real, sino más bien un pequeño movimiento rítmico, seguido de algunos giros incómodos de la cabeza. Sostenía un vaso de martini con un líquido incoloro. Supuse que era vodka. ¿Quién eres, amigo?, grité entre el ruido de la fiesta. El invitado enmascarado no dijo nada. ¿Quién te abrió la puerta? Aún sin respuesta. La figura de cabra extendió su copa de martini hacia mí, casi empujándola en mi cara. Casi me rendí a beberla, pero luego recordé mi decisión anterior. Me había prometido mantenerme lo más sobrio posible el resto de la noche. No, gracias, amigo, estoy bien. Pero, ¿podrías decirme quién eres, por favor? Nada. El misterioso invitado solo continuaba bailando conmigo, y de vez en cuando, me ofrecía beber del vaso, señalándolo con su mano cubierta de un pelaje de cabra que me ponía los pelos de punta. Empezaba a cansarme de estas payasadas, así que consideré la idea de tomar la bebida solo para terminar con la presión de esa persona y encontrar algo de paz y tranquilidad. Mientras extendía la mano para agarrar el vaso, algo ocurrió, y es la única razón por la que estoy aquí, escribiendo sobre mi experiencia. Un par de personas muy borrachas tropezaron con la pequeña mesa de mi sala y cayeron sobre el invitado no deseado. Todos lograron mantenerse en pie, pero el golpe hizo que el contenido del vaso se derramara en el suelo de madera. Entonces, de la nada, apareció Beatriz. La gata empezó a lamer la bebida derramada. Después de unos cuantos lamidos, se apartó y se escondió debajo del sofá.
donde había intentado ocultarse durante toda la noche. La miré y me reí, pero luego me di cuenta de que la persona con el disfraz de cabra ya no estaba frente a mí. Tras una rápida inspección en la sala, lo vi. Estaba de pie junto a la puerta del patio trasero, y me estaba saludando lentamente. Me estremecí al verlo, porque era extremadamente inquietante. Entonces, con pasos lentos y siempre mirándome directamente, salió y desapareció. El resto de la noche es una nebulosa. Apenas recuerdo a las personas saliendo de la casa, yo cerrando todas las puertas con doble llave y yéndome a la cama, aún asustado hasta el momento en que me dormí. Al día siguiente, lo primero que noté al bajar las escaleras fue el desorden de la noche anterior. Vasos por todas partes, algunos rotos, y platos y botellas por todos lados. Y entonces vi a Beatriz, tendida inmóvil en la alfombra. «Bea», dije alegremente, «ven aquí, pequeña bolita de pelusa. Siento lo de anoche. Te voy a preparar una gran sopa de pescado hoy para compensarte». No hubo reacción. Eso era inusual. Siempre venía a frotarse en mis piernas cuando la llamaba. Al acercarme a su cuerpo, permaneció allí sin signos de vida. Me tomó un rato darme cuenta de que estaba muerta. Estaba devastado. Amaba a Bea, y había sido mi compañera durante años. Tenía muchísima curiosidad por saber qué le había pasado. Llevé su cuerpo al veterinario, y después de una rápida revisión, me dijeron que Bea había sido envenenada con una sustancia muy tóxica. Los eventos de la noche anterior comenzaron a regresar a mi mente, suprimidos hasta entonces por mi resaca. Recordé al extraño invitado que insistía en que bebiera de su vaso, la forma en que Bea bebió el contenido derramado, los extraños niños pidiendo dulces que fueron la causa de que no revisara quién entró a la casa por un rato. Frustrado, regresé a casa, aún creyendo que todo esto era una broma terrible. Mientras caminaba nerviosamente por mi jardín, me encontré con un objeto, el que había caído de los niños la noche anterior. Era un teléfono inteligente barato. Cuando encendí la pantalla, vi algo que aún me atormenta. El menú que apareció tenía unas 8 grabaciones, y los títulos eran peculiares. Presioné la primera. Tenía el título: Introducción. Dulce o truco. En 4 voces, idénticas a las que había escuchado la noche anterior. Las demás eran una serie de grabaciones similares de temática de Halloween, la mayoría en la voz de la niña con el disfraz de fantasma. Presioné la tercera, llamada «¿Por qué estás tan tarde?». Sabemos que es tarde, pero estábamos jugando videojuegos en mi casa y comenzamos a visitar gente un poco tarde. Nuestros padres están bien con eso, de verdad. Pero tenemos casi nada de dulces porque nadie abre las puertas tan tarde. ¿Qué demonios? Esto era idéntico a la respuesta que me dieron cuando les pregunté qué estaban haciendo afuera tan tarde. Entonces me di cuenta. Los niños eran parte de esto. Estaban ahí para mantenerme fuera de la casa lo suficiente para que el intruso entrara. Recuerdo haberles preguntado cuál dulce les gustaba, y claro, cuando revisé el teléfono, había una grabación diciendo «Kit Kat, ¿tienes algunos de esos?». Pero cuando les pregunté cuál querían de los que tenía, no tenían una respuesta preparada. Supongo que el niño que lideraba tuvo que improvisar y por eso estaba tan nervioso. Probablemente les habían dicho lo que estaba a punto de pasar, así que tenían sus voces grabadas, seguramente por el espeluznante extraño disfrazado de cabra, para asegurarse de que no notara su nerviosismo. En una mezcla de desesperación y miedo, presioné la última grabación. Despedida, después de recibir dulces. Gracias, eres genial, buenas noches. Estaba enfadado y aterrorizado. ¿Qué clase de perturbado involucra a niños en un plan así? Y mi siguiente pensamiento, todo esto era para mí. Se suponía que yo estaría muerto ahora. Para ser honesto, fue la primera vez que dejé que ese pensamiento se hundiera y el miedo me paralizó por completo. Pasé los siguientes meses siempre mirando por encima de mi hombro, tratando de descubrir quién iría tan lejos para matarme. Estuve perdido en mi propio estrés y miedo por mucho tiempo. Pero siendo sinceros, con el tiempo todo vuelve a la normalidad. Poco a poco, logré sentirme seguro nuevamente, mientras informaba de mi incidente a la policía, y me aseguraban que lo investigarían. Pasar tiempo con amigos y familiares también ayudó mucho. La mente tiende a olvidar estas experiencias estresantes y horribles, siempre y cuando la mantengas ocupada. Por supuesto, desde entonces no asistí a ninguna fiesta de Halloween, y mucho menos organicé una, porque eso desenterraría todo el terror de los eventos de aquella noche fatídica. Así que logré superar mis recuerdos,
aunque cada temporada de Halloween me sentía un poco incómodo. Pero nada dura para siempre. Al menos, nada bueno. Había logrado suprimir este recuerdo durante los últimos 3 años, hasta hoy. Y esta es la razón por la que estoy escribiendo todo esto. Porque cuando entré a mi cocina esta mañana, vi una nota en el suelo, pasada por debajo de la puerta. Decía: me entristece que ya no hagas fiestas de Halloween, te extrañé. Pero no te preocupes, este año, hagas lo que hagas, estaré ahí y nos divertiremos mucho, solo los dos. Esta vez te atraparé.